Bueno, buenos días. Como mencionaron, mi nombre es Néstor Mayo, soy licenciado en Administración, recibido acá en la casa hace pocos años atrás. Hace también pocos años atrás estaba sentado en el lugar donde ustedes estaban y recibía también las mismas recomendaciones de los docentes, lo importante que podía ser participar de estas conferencias y de estos seminarios. Ahora me toca estar en esta parte y empiezo a comprender a los que estaban acá y los nervios que tenía. Bien, voy a hablarles de las organizaciones de la sociedad civil y de por qué también entonces tiene ese nombre. Posiblemente todos conozcamos lo que es la teoría de los tres sectores. El sector público o el sector estatal, que es el que tiene que cubrir los servicios básicos y lo que está garantizado en nuestra Constitución Nacional. El mercado o el sector privado, que es donde se generan las ganancias y que también tiene una función social, porque de ahí llegan los recursos para cada uno de los integrantes de la sociedad. Y lo que llamamos el tercer sector, las organizaciones sociales de la comunidad. Hasta ahora muchas veces, y esto es un tema que entonces ha llegado al seno de las Naciones Unidas y de ahí también el nombre que reciben las organizaciones, estos tres sectores se mantenían en algunos conceptos muy aislados uno de otro. Incluso en nuestro país el Código Civil establece algunas de esas organizaciones de la sociedad civil y cómo están reguladas y cómo están registradas también en nuestro país y cómo son legalmente visibles. Hasta hace poco tiempo atrás también se discutía si las mutuales y las cooperativas pertenecían o no pertenecían al tercer sector. Porque en definitiva una cooperativa es una empresa privada que tiene un montón de socios. Pero el problema no es si es del sector privado, si es del tercer sector, el tema es por qué los tres sectores están separados, si forman parte de la misma sociedad. Fíjense que hasta hace tiempo atrás solamente las asociaciones civiles y las fundaciones estaban registradas en la Inspección General de Justicia. Recién en el año 2005 se agregaron las asociaciones civiles simples. Después les voy a dar algunos ejemplos de cada una de estas, pero una asociación civil simple puede ser una cooperadora escolar o puede ser una asociación que se está generando en una sociedad de fomento. Pero, de hecho, más del 80% de esas organizaciones de la sociedad civil quedaban fuera de esos registros, no eran visibles. Por eso, unos años después, se creó el CENOC, que es el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad. El CENOC establece que hay aproximadamente 100.000 organizaciones de la sociedad civil en la Argentina, pero ellos tienen registradas solamente 18.000. O sea que hay más del 80% de estas organizaciones que trabajan en el seno de la comunidad, que atienden cuestiones urgentes y muy necesarias que no son visibles. Bien, yo les mencionaba de que esos tres sectores los vemos como algo separado. Y hasta en el nombre de las organizaciones que pertenecen al tercer sector se impregna de ese falso concepto de que somos totalmente independientes. De hecho, el Estado y el mercado están relacionados. Existen empresas que son mixtas, que son propiedad del Estado, pero que también tienen capitales privados. Y conviven y algunas tienen ganancias. También existen aquellas empresas que son exclusivamente del Estado y también existen aquellas empresas que pertenecen solamente a privados. Pero todo forma parte del mismo contexto. Ahora, ¿no tendría que ser así, que los tres sectores se relacionaran? Y de hecho pasa muchas veces. Hay empresas del Estado que tienen fundaciones. La más visible y la más común en estos días es la Fundación Tandanor. Por un dato curioso, es una de las pocas empresas del Estado que tiene superávit. Pero también, y en esas notas donde se mencionaba eso, se mencionaba que hay una fundación y que atiende a necesidades de la comunidad. Yo puse ahí el ejemplo también de la Fundación Danone, una empresa totalmente privada de capitales extranjeros, pero que también entonces tiene también esa preocupación por acercarse a lo que es social. Ahora el punto es, si estos tres sectores están juntos, ¿qué hacemos con ese lugar que está ahí en el medio? Ahí tendrían que estar relacionados los tres. Y ahí es donde viene el problema del nombre, que muchas veces recibimos. Perdón. Esto es la ansiedad. Las Naciones Unidas estableció que ese es el lugar donde tenemos que mirarnos, porque formamos todos parte de la misma comunidad.
Y es de ahí donde surgió el nombre y propuso el nombre para las organizaciones. En Argentina es muy común hablar de que cuando hay una empresa que es una organización que es del tercer sector, decimos es una ONG. Es más, cuando yo digo dónde trabajo, muchas veces tengo que decir soy una ONG. Y no soy una ONG, soy una OSC, pero todavía me cuesta pronunciarlo. Y todavía me cuesta que la gente lo pueda asociar. ONG es organizaciones no gubernamentales. No tenemos nada que ver con el Estado. La fundación se creó porque el Estado es insuficiente a cubrir las necesidades de la sociedad. Esta asociación se creó porque el Estado es incompetente, siempre en la contra. ¿Me explico? Hay un dejo de frustración, hay muchas urgencias que no son solucionadas y que también entonces es comprensible esa reacción que pueda tener la gente, incluso cuando quiere hacer el bien. En otros países se utiliza la definición Non-Profit Organization, organizaciones sin fines de lucro. Esto pasa más en los países desarrollados, donde el Estado tiene un grado mayor de responsabilidad y entonces la pelea está con el mercado, que quiere lucrar, que quiere ganar y que hay necesidades que no son satisfechas. Ninguna de las dos definiciones alcanza a todas las organizaciones. Por eso, a partir del año 2001, la Organización de las Naciones Unidas propuso utilizar organizaciones de la sociedad civil, para que se pueda integrar, para que no sea una definición por la negación. No soy gubernamental, no soy del mercado, sino que soy de la sociedad. Y toda la sociedad puede colaborar en ello. Entonces ahora nos podemos poner de acuerdo. En el tercer sector y relacionado con los otros dos sectores hay organizaciones de la sociedad civil. Voy a tratar de decir OSC para ser más rápido porque tengo poco tiempo. ¿Pero por qué tenemos que buscar y tener organizaciones de la sociedad civil? Van a cubrir seguramente necesidades que tal vez el Estado no alcanza, necesidades que tal vez el mercado no les interesa o no les compete. Pero la organización de la sociedad civil lo que puede hacer es sí buscar las vinculaciones con esos sectores para que el trabajo realmente sea efectivo y llegue al punto donde está la necesidad. Ahora, ¿por qué una OSC? Primeramente porque son ágiles y responden rápidamente a las necesidades y con características que tal vez son propias del mercado o características que son propias del Estado. Cuando hay una emergencia, Red Solidaria tiene la agilidad, la rapidez para poder salir al cruce de las necesidades, con una logística hasta impecable, si se puede decir. Y esto no va en detrimento de lo que puede hacer el Estado, pero el Estado es un aparato mucho más grande y no tiene la misma capacidad de reacción. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil tienen esa característica, son ágiles. Responden, como es en el otro ejemplo de la Fundación Banco de Alimentos. Banco de Alimentos recauda de las empresas aquellos productos que, por la fecha de vencimiento que tienen, no pueden entrar en el circuito comercial, pero no están vencidas en ese momento. Lo que pasa es que cubrir todo el circuito, el mayorista, todas las cadenas, todo lo que nosotros estudiamos, hace que cuando llega al consumidor final está vencida. Bueno, la Fundación Banco de Alimentos lo que hace es recaudar esos alimentos y en el término de 48 horas están en los comedores, con un registro, con una notificación de a dónde fueron a parar y quiénes los están consumiendo. También realiza campañas y ahí es donde nosotros también intervenimos. Esta foto, yo estoy más joven acá, ¿no? Esta foto es en el Carrefour que está acá enfrente. Y todos los que están en esa foto son estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas que donaron horas de voluntariado para recaudar alimentos. Entonces, quiere decir que nosotros también como comunidad formamos parte de esa sociedad civil. Y estamos en ese triangulito del medio donde se conjura, hay una conjunción de todos esos sectores. Las OSC también son específicas y esto no es una cuota de egoísmo. ASDRA es la Asociación Síndrome de Down. Se ocupan del síndrome de Down. La Fundación Garrahan se ocupa del Hospital Garrahan. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Y no es un egoísmo, porque saben hacer eso. Lo mismo pasa entonces cuando esas OSC son especialistas. Yo no tengo ninguna duda que a un cardiólogo de la Fundación Cardiológica Argentina le preocupa la desnutrición infantil, pero es cardiólogo. Y lo que puede hacer y lo que puede desarrollar y lo que puede agregar valor es en el área donde él sabe. Entonces, una de las grandes ventajas de las OSC
que nos profesionaliza, que nos hace específicos, que nos hace ser mejores, porque nos hace ser especialistas en lo que estamos trabajando. Y no es egoísmo, sino es ser eficientes. Y entonces, cuando hacemos un repaso de todo esto, nos encontramos que no hay lugar para el egoísmo. Si alguien en una organización de la sociedad civil quiere hacerlo para figurar, no solamente queda ridículo, sino que también se vuelve miserable. Hay una vieja frase que utilizaban en la antigua Grecia, que decían que si uno veía a un enamorado en el balcón de su amada, bajo la lluvia, esperando que su amada saliera y le arrojara una flor, hasta nos provoca ternura. Ahora nos parece un poco patético, más con esta lluvia, pero nos conmueve. Ahora, si ese mismo muchacho está en el mismo lugar, bajo la misma lluvia, pero porque está interesado porque el padre tiene plata, nos resulta miserable. Y es la misma situación. O sea que el cambio, la diferencia, la marcamos cada uno de nosotros. ¿Para qué una OSC? Primeramente es un medio de integración social. Porque son las OSC las que han logrado entonces también que esos tres sectores de nuestra sociedad estén juntos. Y que nos hagan ver como iguales. Y que nos hagan ver que si hay diferencias, estamos para poder solucionarlas. Fíjense la publicidad que está acá en el medio de la Asociación de Síndrome de Down. Dice que cuando decís mogólico, no estás insultando, estás discriminando. Y ya por escuchar esto, cada uno de nosotros nos llevamos una reflexión hoy. Y podemos hacer algo más. Y posiblemente alguno de ustedes cuando llegue a casa o en el viaje, agarren el teléfono y googleen ASDRA. O googleen Fundación Cardiológica Argentina. O se acuerden que tienen algún familiar que es celíaco y vayan a googlearlo. Nos estamos acercando a ese triangulito del medio. Y estamos siendo parte de un cambio en el cual todos podemos estar. Trae soluciones donde el mercado no las ofrece. Porque no la alcanza, porque no es la misión, porque hay que hacer cuentas y hay que tener ganancias y eso también repercute en cada uno de nosotros como empleados. Nosotros podemos decir que nuestra empresa no se preocupa, pero tampoco quisiéramos que la empresa gastara de más y después no nos podía pagar los sueldos. El equilibrio es muy difícil, pero sí desde las OSC tenemos esa posibilidad de poder acercarnos, de poder ver aquellas cosas que podemos hacer. Ahí yo ponía el ejemplo de Greenpeace, más que nada por el tema del monitoreo y del control y de la auditoría que puede hacer sobre las empresas y que puede entonces marcar aquellas cosas que se están haciendo mal. La que está en el medio, Fundación SEDACA, es una fundación que se ocupa de recaudar medicamentos, aun cuando son cajas que están incompletas. Con un grupo de farmacéuticos y un grupo de voluntarios se clasifican esos medicamentos de acuerdo a las drogas que tienen, se verifica que no estén vencidas y se distribuyen en los hospitales públicos. Para eso se necesita muchísima gente trabajando y clasificando. El trabajo es a mano y ahí también podemos intervenir cada uno de nosotros. Resuelve problemas en un contexto inmediato. Yo les decía, más del 80% de las organizaciones de la sociedad civil en Argentina son organizaciones de base. Comedores, merenderos, pequeñas asociaciones, cooperativas, cooperadoras de escuelas. Ellas están en el momento justo, en el lugar indicado y en esa atención personalizada. El jueves pasado, el vicepresidente de Coca-Cola hablaba de que Coca-Cola tiene que hacer un avance digital para poder acceder a ese uno a uno y de conocer a cada uno de sus clientes. Esta gente en esos barrios conoce uno a uno las necesidades de cada chico. ¿Qué vacuna le falta? ¿Cuándo va a venir el tráiler sanitario a vacunar a los chicos? Y que eso es sencillamente imposible que se pueda hacer desde el Estado. Si no, necesitaríamos tener el triple o el cuádruple de empleados públicos, y ya nos quejamos que son muchos. Entonces, es ahí donde pueda llegar las OSC y resolver esos problemas en forma inmediata. Pero fundamentalmente, esto nos permite a cada uno de nosotros ser partícipes de estrategias para el desarrollo integral de la sociedad. Y tenemos un montón de herramientas para poder hacerlo. Yo tengo la suerte de trabajar en una fundación, pero hace más de 25 años que trabajo en el mismo grupo empresario. Digo que tengo la suerte de que me están pagando el mismo sueldo que si me pagaran en los puestos anteriores que yo tenía, donde era parte de la producción de la empresa, de una entidad financiera. Sin embargo, me ocupo exclusivamente ahora de todos los trabajos en la fundación. Tengo esa ventaja,
pero esa ventaja que también me permite ver cómo con el trabajo voluntario podemos hacer muchísimo. Hay una frase que dice que una máquina puede reemplazar el trabajo de 50 personas, pero no existe ninguna máquina que pueda reemplazar el trabajo de una persona extraordinaria. Y aquel voluntario que dedica 1 o 2 horas de su tiempo, fuera incluso de su horario laboral, a hacer algo por el otro, se transforma en una persona extraordinaria. Y lo puede hacer desde cualquier ámbito, incluso en el ámbito de nuestra facultad. Existe un programa aquí que se llama Programa Amartya Sen, que va por la 12ª edición. Un programa anual donde graduados o próximos a graduarse empiezan a trabajar para que nuestra profesión tenga un rostro más humano. Y para que la responsabilidad social empresaria no sea un enunciado que tienen en las páginas web las empresas, sino que sea parte de la esencia de cada una de las empresas. Ser responsables socialmente de todo lo que nos rodea. Porque el mercado, como ese sector, no está ajeno a todo lo demás. También en la facultad tenemos un programa de voluntariado, articulado a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y con el apoyo del Centro de Estudiantes, que se está formando, que se está desarrollando y que está en la etapa de ver cuáles son las necesidades que nosotros, como futuros profesionales, podemos ayudar a esas organizaciones de base. Y hay en pie también un proyecto que se inició el año pasado a través del PAS, que es el de mapeo solidario. Lo pueden buscar en Facebook. Es una prueba piloto todavía y la estamos desarrollando, que es ubicar a los comedores y merenderos, en principio ahora en el municipio de Esteban Echeverría, dónde están ubicados y cuáles son las necesidades que tienen, utilizando la plataforma de Google Maps. Ahí los pueden ubicar quiénes son los responsables de cada una de esas organizaciones y qué es lo que necesitan. Cada uno de nosotros podemos hacer algo y ser partícipes de esa estrategia. Muchas gracias.